Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como se darán cuenta, la de la foto no soy yo. ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Modifican los perfiles de los medios tecnológicos y un papelón. Bueno, bueno, ya vamos a comenzar porque estamos en horario, así que ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, sí, sí. perfecto, buenísimo. Vamos a ver, hoy, a ver si tengo bien luz acá, sí. Bueno, vamos a ver hoy formas de los testamentos, ¿sí? Ustedes ayer tuvieron clase, vieron, empezaron a ver lo que es sucesión testamentaria, testamento, caracteres. Bien, perfecto. Bueno, uno de los caracteres, como habrán visto, es que el testamento es un acto jurídico y que es un acto jurídico formal y solemne, ¿sí? ¿Esto qué significa? Sí, tiene dos aspectos el tema de la forma. Podemos hablar de formas y de formalidades. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de una de las clases de testamento, ¿sí? Los tipos de testamento que hoy por hoy en nuestro derecho son dos: testamento por acto público y testamento hológrafo. Y cuando hablamos de formalidades, estamos hablando de las solemnidades, es decir, de los requisitos que deben cumplir para ser válidos cada uno de esos testamentos en particular. Yo lo que voy a hacer ahora, esperen un minutito, que les voy a ir pasando un PowerPoint que no es mío, ¿sí? Se los paso en la clase, pero para mandárselos y subirlo al campus, le tengo que pedir autorización a quien lo realizó, que es una docente de otra comisión. Yo hace mucho que no doy este tema, por eso mis PowerPoint son con, con el articulado del código viejo. Después, en estos últimos años, no me tocó dar este tema, así que no les iba a poner, por supuesto, un PowerPoint actualizado. Así que ahora lo vamos a compartir a clase porque iba a hablar sin PowerPoint yo, pero me parece más práctico para que no se aburran, por lo menos para ir viendo alguna imagen, ¿no? Yo utilizo, cuando estamos en clases presenciales, utilizo mucho el pizarrón. Y para este tema en particular, muchísimo. Entonces,
me dice, me dificulta mucho no escribir, no hacer flechitas y gráficos y esas cosas, entonces, o cuadros. Entonces, por eso me parece que voy a compartir este PowerPoint en la clase, pero ya les digo, esperen un poquito antes de pedírmelo enseguida que se los mande, porque tengo que pedirle autorización a quien lo hizo, que yo calculo que no va a tener ningún inconveniente, pero bueno, sí, se le tengo que pedir. Bien, vamos. Estaba, si lo encuentro, un poquillo. Ah, me lo tengo que, lo tengo que descargar, me parece. ¿Por qué no me aparece? Me parece que me lo tengo que descargar. Así que aguarden un minutillo y hago la descarga. Ahora debería aparecer. Eh, bueno, a ver un minutito. Estoy en clase. Sí, estoy en clase. ¿Qué cosa? Me está complicando. Me aparece algo raro. Quiero compartir pantalla y me parece, algunos saben qué pasa. Ahí, a ver, ahora está, ahora está. ¿La ven, no? Sí, sí, pero ahora sí. Sí, ahora se ve. Vamos a, porque este Power es todo de sucesión testamentaria, así que vamos a ir a lo que nos interesa. Bien, acá está. Bien. Que les decía, hablábamos, distinguíamos entre formas y formalidades, ¿bien? Lo que es la forma es el tipo de testamento y que son las formalidades, son los requisitos que, eh, que impone, es decir, que la ley impone a cada una de esas formas testamentarias. ¿Qué significa esto de principio de especialidad de las formas y autosuficiencia del testamento? No significa otra cosa que no hay otra forma de testar que no sea aquella que la específicamente regula la ley. Por eso el carácter especial de las formas testamentarias. Es decir, acá no rige el principio de autonomía de la voluntad como en los contratos, que las partes pueden crear testamentos, ¿sí? No se puede, las partes no pueden ellas pactar, las partes, o en este caso es un acto unilateral, así que sería solamente el testador, no puede solo el testador elegir otra forma que no sea aquellas formas establecidas en la ley. Por eso este carácter de especialidad, ¿sí? Este carácter especial de las formas testamentarias. Y además, cuando hablamos de autosuficiencia,
Estamos diciendo que el testamento debe bastarse a sí mismo. Es decir, no puede remitir a otros documentos. No puede en un testamento establecerse respecto de mis bienes inmuebles, me remito a lo mencionado en la carta que le mandé a mi amigo en fecha tal. Es decir, no puede remitirse a otros actos jurídicos. Por eso debe bastarse a sí mismo. El contenido del testamento debe ser de tal completitud que debe bastarse a sí mismo. Bueno, esto es lo que les dije, especialidad de las formas, autosuficiencia del testamento. Vamos a lo que nos va siguiendo el programa que nos pide ley aplicable. Cuando hablamos de forma, la ley aplicable es la ley en el lugar donde se otorgó el testamento. Acá vamos a dividir lo que es la ley aplicable. Una cosa es la ley que va a regir al momento de testar, que es respecto de la forma del testamento, y otra, la que va a regir respecto del contenido del testamento. Respecto de la forma de testar, como dije, es la ley del lugar donde se otorgó el testamento, la ley que se encontraba vigente al momento de otorgarse el testamento. Es decir, si una persona, yendo a un ejemplo, antes del 2015 otorgó un testamento cerrado, por más que haya fallecido con posterioridad al 2015, es decir, con un nuevo código donde ya no existe la forma de testar por testamento cerrado, si fallece con posterioridad, ese testamento va a ser válido en cuanto a su forma. ¿Por qué? Porque al momento de testar estaba vigente la ley que establecía la validez del testamento cerrado. Entonces, en cuanto a la forma, va a ser la ley del momento en el que se otorga el testamento. En cuanto al contenido, va a ser la ley vigente al momento del fallecimiento. Es decir, si en el mismo caso, nuestro testador que testó en el 2010 bajo forma cerrada, dispuso, tenía descendientes y estableció un legado respecto de su porción disponible, excediéndose de la porción legítima que en ese momento existía. Antes, para el código anterior, la porción legítima era de 4/5, si había descendientes, por lo tanto, la porción disponible era 1/5 nada más. Y se excedió y estableció 1/4 de su patrimonio, lo legó en el testamento, estableció un legado a favor de la conviviente, supongamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de fallecimiento, ¿ese testamento cerrado va a ser válido? Sí, porque falleció en el 2021. Pero ¿qué pasa? Esa disposición que al momento en que la otorgó hubiese sido pasible de una acción de reducción porque se había excedido de la porción legítima, hoy esa disposición es válida, porque la legítima es de 2/3, por lo tanto, porción disponible 1/3. Y él había legado a su conviviente 1/4 de su patrimonio, por lo tanto, está dentro del orden público de la porción disponible y porción legítima. Así que hoy, en cuanto a sus formas, sería válido, y en cuanto a la disposición, que antes hubiese sido pasible de acción de reducción, ahora no. Por eso la diferencia entre la ley vigente en cuanto a la forma al momento de otorgar y la ley vigente respecto del contenido, la ley vigente al momento del fallecimiento. En cuanto al derecho aplicable, tiene relación. El 2644 nos dice, va a ser aplicable el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Pero si hay bienes inmuebles radicados en el país, se va a aplicar el derecho argentino. Es decir, si tenemos una persona que falleció en España, va a ser aplicable el derecho español. Pero si tenía
bienes inmuebles en Argentina, respecto de la transmisión de esos bienes inmuebles, se va a aplicar el derecho argentino. Esto es, igualmente ahora no lo preguntamos, nosotros en el parcial, creo que mis compañeros docentes de esta comisión no lo preguntan, pero nunca se preguntó porque es un tema bien de derecho internacional privado. Bien. Esto en cuanto a las formas. ¿Cuál es la ley aplicable en cuanto a las formas en razón del territorio? ¿Sí? Hoy hablamos de en cuanto a las formas en relación al tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cuanto al territorio. Nos dice el testamento otorgado en el extranjero, es decir, acá estamos otro supuesto, es una persona que es argentina, otorga un testamento en el extranjero, se va a vivir a España, otorga un testamento en el extranjero, entonces, en España, doy por ejemplo, qué sé yo, puede ser Italia, o China, cualquier lado, dice, igualmente tiene unos ribetes especiales, pero no nos vamos a meter porque es bien de derecho internacional privado. Depende del país que se haya ido a vivir este argentino. El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar del otorgamiento. Es decir, si este argentino otorgó un testamento en España, va a ser la ley aplicable en cuanto a las formas, va a ser si era válido esa forma la que testó en España. Pero también nos dice por la ley del domicilio o residencia habitual, o por la nacionalidad del testador, o por las disposiciones legales argentinas. Es decir, que en este caso va a ser válido el testamento si existen alguna de estos supuestos. Es decir, acá hay un ejemplo que les pone mi compañera que hizo el PowerPoint, dice, si un español residente en Argentina hace un testamento en Francia, se debe cumplir alguna de estas disposiciones, ¿no? Las formas que exija la ley francesa, porque el testamento es otorgado en Francia, entonces en cuanto a las formas, el lugar del otorgamiento, se va a aplicar la ley del domicilio, la ley argentina, porque está residiendo en Argentina, o la ley de la nacionalidad, que era, este hombre era español. Entonces, eso va a ser alguna de estas formas. ¿Quién va a decidir estas formas? El juez del sucesorio, a ver qué forma le aplica. Siempre se va a priorizar tendiente a la validez del testamento, ¿sí? Entonces, el juez es el que va a decidir cualquiera de estas disposiciones, ¿sí? Él ya sabe que respecto a las formas, sí o sí es el lugar del otorgamiento, pero en cuanto al contenido, se va a decidir cuál es la ley, o la ley del domicilio, o la nacionalidad, o, si está residiendo en Argentina, la ley argentina. Pero no importa, no se compliquen con esto. Yo sé que después hay algunos otros ribetes que no están acá en esta filmina, pero tiene que ver con si hay convenios de reciprocidad con el país donde se encontraba, ¿sí? Con lo cual eso es bien de derecho internacional privado y es mucho más complicado, que obviamente no se lo vamos a preguntar ahora, porque depende del país donde se haya otorgado ese testamento o donde se encuentre la persona y haya fallecido, hay que tener en cuenta si hay reciprocidad o no. Similar al matrimonio, cuando ustedes veían el matrimonio celebrado en países en estado extranjero, similar, no igual, pero similar. Bueno, esto ya lo dijimos, seguimos pasamos. Vamos ahora bien a las clases de testamento. El 2473 nos dice, el testamento puede otorgarse por alguna de las formas previstas en el código. Hay un principio que es de libertad de elección, ¿sí? El testador puede decidir qué forma elige dentro de las únicas dos permitidas, ¿sí? Tiene libertad de elección, pero restringida. Solamente le dice, a ver, podés elegir la que vos quieras, pero solo estas dos, ¿sí? Fueron suprimidos en el código anterior, ahora las clases, los testamentos permitidos es el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Hasta el 2015 teníamos otra de las formas permitidas, era el testamento cerrado.
se suprimió porque era un testamento que prácticamente no se utilizaba, era muy complicado, con muchas solemnidades. Ahora les voy a explicar cuál era el testamento cerrado, y realmente prácticamente no había testamentos cerrados, no había. También se están permitidos, que son como formas del testamento por acto público, el testamento consular, el testamento aeronáutico, ¿sí? Son especies de testamento por acto público. Siempre tiene, que no lo dije todavía, siempre es requisito obligado que sea la forma escrita, ¿sí? El testamento debe ser por escrito. No son válidos los testamentos orales, que también antes se llamaban nuncupativos, ¿sí? El nuncupativo era el testamento oral. Ese testamento está prohibido. Hace un tiempo, me acuerdo, cuando teníamos otro titular, el doctor Petillani, siempre era pregunta de examen los testamentos prohibidos. Y nosotros decíamos, ¿para qué le preguntan los testamentos prohibidos? Pero bueno, los preguntaba. Era una de sus preguntas de tipo muletilla. Los testamentos prohibidos tenemos el nunc, porque eran prohibidos directamente, no era que estuvieron en el código y fueron suprimidos, directamente estaban prohibidos, que era el testamento nuncupativo o testamento oral, ¿sí? Los codicilos, que eran aquellas disposiciones tipo papiro, eran que estaban contenidas dentro de otras, tenían una forma que era dentro de varias cosas que uno hubiese dispuesto, también testaba. Los testamentos recíprocos están prohibidos, es decir, cuando el testamento es un acto unilateral, ustedes vieron los caracteres, y es un acto revocable eminentemente. Por lo tanto, un testamento, había entre los testamentos recíprocos estaban diferentes clases, correspectivo, era una, es decir, si yo testaba a favor tuyo con la condición de que vos testes a favor mío, ¿sí? O yo te lego determinado bien si vos me legás tal otro bien. Están unidos, ¿sí? Estaban condicionados a la validez de uno, a la validez del otro, la revocabilidad de uno, se revocaba el otro. Entonces, eso no está permitido porque justamente el testamento es un acto unilateral y revocable. Entonces, ese testamento recíprocos nunca, o correspectivos, mejor dicho, porque el recíproco, cuando se legan o se disponen, se instituyen herederos recíprocamente uno al otro, que no lo están haciendo condicionados a nada, ahí no hay ningún inconveniente. Podemos ir con mi cónyuge juntos a un escribano y no va a ser en un único testamento, van a ser dos testamentos diferentes donde yo dispongo a favor de él dispone, supongamos no fuéramos cónyuges, fuéramos convivientes, ¿no? Entonces yo dispongo a favor de él dispone a favor mío. Por supuesto que hay disposiciones recíprocas, pero no tienen incidencia una con la otra, es decir, no tienen, no están concatenadas una con otra, ¿sí? Nos estamos instituyendo herederos recíprocamente, pero no hay una unidad de esos dos testamentos. El testamento recíproco, si fuese realizado por dos personas, ahí sí está prohibido porque es un acto unilateral. Bien, entonces hablamos de esos testamentos prohibidos, las cartas misivas, ¿sí? Donde yo a través le mando una carta a un amigo y en la carta le digo qué es lo que, cómo quiero disponer mis bienes para después de mi muerte. No me sirve, porque es una carta que le mandé a un amigo, porque decíamos que el testamento debe ser autosuficiente, es decir, como se está disponiendo bienes para posterioridad a la muerte del testador, y no está el testador para decir, no, ojo, yo lo que quise decir fue, no va a estar, entonces tiene que ser lo más claro posible y no tiene que dejar lugar a dudas. Por eso hablamos de autosuficiencia. Mínimamente, es decir, acto de última voluntad, testamento o arrancar las disposiciones, pero dejando bien en claro que se está disponiendo para después de la muerte. Esos eran los testamentos prohibidos, que no están acá en ninguno de estos cuadritos de colores, pero se los digo para que lo sepan.
Los que fueron suprimidos, como dije, fue el testamento cerrado. Si el testamento cerrado era un testamento que se otorgaba también ante un escribano público, pero en ese no tenía la forma de una escritura pública. Se concurría a una escribanía, se le decía al escribano, tenía que estar el escribano y presentes 5 testigos. Un montón, de encontrar 5 testigos que no fuesen parientes, que no fuesen beneficiarios del testamento, que no fueran parientes, no podían los empleados de la escribanía. Muy difícil conseguir los 5 testigos, el escribano, y el testador lo que hacía era entregarle al escribano, decirle, mire, yo le entrego este sobre, dentro de este sobre está mi testamento. El pliego interior se llamaba, el pliego interior, tenía la forma, ahí no se requería ninguna formalidad especial, podía ser escrito a puño y letra, escrito a máquina, como fuese, pero el escribano no tenía acceso al contenido. El escribano lo único que hacía era, ante la presencia de los 5 testigos, labrar un acta en la cubierta del sobre donde él daba fe que en tal fecha, tal persona, ante la presencia de tal y tal, los nombraban los 5 testigos, el testador le informaba, le entregaba ese sobre y le informaba que en su interior se encontraba el testamento. Es decir, el escribano de lo único que da fe es de que una persona se presenta y le dice, mire, en este sobre hay un testamento. Y firmaban todos la cubierta del sobre. Nadie sabía qué era lo que había interior, si estaba un testamento no había nada, con lo cual tenía muchas desventajas porque, primero, conseguir los 5 testigos. Segundo, el costo, porque pagar al escribano. Tercero, porque el escribano no da fe del contenido, por lo tanto no puede salvar ninguna nulidad que posible que hubiese. Cuarto, porque el testador se llevaba el sobre, ¿sí? No es que quedaba en la escribanía, al escribano le quedaba una constancia que mandaba luego a lo que vamos a ver después, que es el registro de actos de última voluntad, mandaba una constancia de que en tal fecha tal persona había otorgado un testamento cerrado. No, nada del contenido. El testador se llevaba, sí tenía ventajas, la privacidad, que solo él sabía qué era lo que había dispuesto, ni los testigos ni nadie, ni el escribano ni nadie. Pero ¿qué pasa? Ese sobre se podía perder, podía extraviar, se podía destruir. Y eso simplemente había una constancia de que se testó bajo testamento cerrado, pero no iba a encontrarse nunca el testamento. Otra de las desventajas era el momento del sucesorio, después cuando falleciese la persona, anda a encontrar a esos 5 testigos para que concurran al juez del sucesorio a reconocer las firmas, que era uno de los requisitos, dificilísimo. Así que realmente era, es decir, otros decían, bueno, el sobre podría quedarse en poder del escribano, sí, pero ningún escribano va a querer quedarse con el sobre. ¿Por qué? Porque si tiene forma de escritura pública, ustedes saben que las escrituras públicas figuran en el protocolo de la escribanía y hay una copia exactamente igual en el protocolo del colegio de escribanos. Con lo cual, si se pierde, se prende fuego la escribanía, siempre vamos a tener una copia. En cambio, el testamento cerrado, si se lo entrego al escribano, el escribano lo puede abrir. Lo que va a tener que guardarlo en su caja de seguridad, pero se prende fuego la escribanía, explota. ¿Quién encuentra? Y es responsable el escribano. Entonces, los escribanos no querían ser depositarios de testamento cerrado. Es decir, fueron varias de las cosas por las cuales se suprimió. Y también se suprimieron las formas especiales. Las formas especiales eran el testamento militar y el testamento marítimo. El testamento militar era para los periodos, tenía la diferencia con los testamentos, con las formas ordinarias de testar, eran estas formas especiales que tenían un plazo de caducidad. Es decir, si la persona, en el caso del testamento militar, era aquel otorgado en el campo de batalla, en periodos de guerra, pero tenía un plazo de caducidad de 90 días. Si la persona sobrevivía, desde que otorgó el testamento, sobrevivía
desde que otorgó el testamento no, desde que hubiese finalizado la batalla o la guerra esa. Había 90 días, y en esos 90 días no lo revocaba o no lo ratificaba a través de un testamento según las formas ordinarias, el testamento caducaba. Es decir, dejaba de tener efecto, dejaba de tener validez. Eso para, imagínense, en los campos de batalla, guerras, en otros contextos que no son los reales. Hoy eh, las guerras se realizan de otra forma, no están meses y años las personas en campo de batalla, sino que hay otras realidades a cómo se desarrolla una guerra, ¿no? Y el testamento marítimo era aquel que se encontraba en una travesía marítima y se otorgaba ese testamento por el miedo de que no llegase a volver de esa travesía. Imagínense que esto viene del Código de Vélez, cuando las travesías marítimas eran durante mucho tiempo, no se tocaban puertos, había otras cuestiones. Por eso hoy ya no tenían sentido porque eran testamentos los dos que a los 90 días de que finalizaba la guerra, finalizaba la travesía marítima, caducaban. Entonces no tiene sentido. Fueron suprimidos. Y los que sí están vigentes, dijimos, el testamento hológrafo, el testamento por acto público, que tiene sus variantes, como testamento consular y el testamento aeronáutico, que sí está vigente porque está en el código aeronáutico. ¿Sí? Pero ese es un testamento, no es un testamento especial porque no tenía plazo de caducidad. Yo puedo testar arriba de una aeronave y ese testamento va a ser válido hasta por siempre, mientras yo no lo revoque, aunque haya finalizado el viaje, hayan pasado todo el tiempo que haya pasado, porque no tenía plazo de caducidad. Por eso era una forma de testar por acto público. De requisitos formales, hablamos de requisitos extrínsecos, que esos son comunes a todo testamento, la escritura, la fecha, la firma. Y hablamos de requisitos intrínsecos del testamento en cuanto al contenido, en cuanto a la capacidad del testador y a la libertad para manifestarse, que esto tiene que ver todo con la capacidad. Vamos a los extrínsecos. Algunas cosas las voy a ir rápido porque si no, no vamos a llegar a ver todo. Con respecto a los requisitos extrínsecos, escritura, fecha y firma. Ahí va a variar de acuerdo al tipo de testamento. Si todos deben ser, esto ya lo dije, deben ser hechos por escritos, no es válido el testamento oral. ¿Sí? Va a variar, ¿por qué? Porque la escritura en el testamento por acto público tiene las formalidades de una escritura pública y en el testamento hológrafo debe ser de puño y letra. No es que puede ser, debe ser de puño y letra. Bueno, ahora lo vemos. En cuanto a la fecha, es indispensable la existencia de fecha para ver la capacidad del testador y la ley aplicable. Y en cuanto a la firma del testador, también es un requisito obligatorio y común a todos los testamentos, pero vamos a ver qué pasa si en el testamento por acto público no sabe o no puede firmar el testador. Ahora lo vamos a ver, que es diferente que en el hológrafo, que sí o sí tiene que estar la firma manuscrita del testador. Bien, esto ya lo dijimos. Esto también, ya lo dijimos. Esto de autosuficiente, aunque sea autosuficiente, también lo dijimos. Y vamos al testamento por acto público. El testamento por acto público es aquel que se realiza ante un escribano, ¿sí? Con la presencia de dos testigos. El código anterior hablaba de 3 testigos, se redujeron a 2 testigos. Acá tienen el concepto, el testamento por acto público, también testamento abierto se le llama, es el otorgado por el testador ante notario por escritura pública en la presencia de 2 testigos, todos los cuales quedan enterados de su contenido. También se lo llama testamento notarial y abierto. Bien. Acá tenemos, uy, se me fue. El escribano
van a estar presentes el escribano, el testador, con la formalidad de las escrituras públicas y 2 testigos. Ventajas, inconvenientes. Todo esto, lo que hablamos de las solemnidades o formalidades de cada uno de los testamentos, tienen que decir el concepto, la formalidad, es decir, los requisitos comunes a ambos, las formalidades de cada uno de los testamentos, ventajas y desventajas, es lo que se suele preguntar. Con respecto a las ventajas, quiero poner este cartelito en algún otro lado, ahí. Con respecto a las ventajas, puede ser, este testamento por acto público lo pueden realizar aquellas personas que no saben leer y escribir, o son sordomudas que no pueden darse a entender por escritos. Antes el Código Civil y Comercial decía que el sordomudo que no puede darse a entender por escrito no podía testar de esta forma. Hoy el código, ahora vamos a ver cómo lo modifica. Pero el que no sabe leer y escribir no puede, obviamente, testar por testamento hológrafo. Entonces, la única forma que le queda a la persona que es analfabeta es testar por testamento por acto público. Tiene plena fe, es decir, es plena prueba. Cuando la persona fallece, se inicia el proceso sucesorio y se ha testado por testamento por acto público, directamente se presenta ante el juez. Es un testamento que ya nace protocolizado, es decir, porque al momento que se está otorgando, al haberlo hecho con la forma de escritura pública, ya nace protocolizado. Entonces el juez del sucesorio no tiene que hacer nada más que revisarlo en el contenido y aprobarlo o no. En cambio, cuando vamos a ver después el testamento hológrafo, que no está protocolizado, el juez tiene que ordenar previamente la protocolización y después recién sí analizar el contenido. En cambio, el testamento por acto público, al nacer protocolizado, se presenta en el sucesorio y ya el juez evalúa el contenido para aprobarlo o no. Y por lo tanto, las ventajas es que se asegura la conservación de este documento, como dijimos hoy, a diferencia del testamento cerrado, que quedaba en poder del testador o se destruía, siempre hay una copia en el protocolo del colegio de tal. El protocolo de la escribanía, si la copia que se llevó, el primer testimonio que se llevó el testador, lo guardó en un cajoncito, esa escritura, ese primer testimonio. Luego está el protocolo de la escribanía y luego está el protocolo del colegio de escribanos, así que tiene muchísimas seguridades. Y además, otra de las ventajas es que el testador, que el escribano va a reparar cualquier tipo de nulidad, es decir, si el testador al momento de otorgarlo se excedió en la porción disponible y afectó legítima de heredero forzoso, se le va a escribir el escribano y dice, no, momentito, esto usted no lo puede hacer, no puede disponer porque está afectando legítima. Si está, no sé, cualquier disposición que pueda afectar, o está disponiendo un bien que tiene carácter ganancial, está excediéndose en su parte de ganancialidad, entonces le decimos, no, un momentito, que si esto es ganancial, vos solamente podés disponer de la mitad, no de todo el bien, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el escribano es justamente salvar todas esas nulidades. Los inconvenientes que tiene es las formalidades que requiere, que tengo que sí o sí buscar 2 testigos, que no sean parientes, que no sean empleados ni parientes del escribano, que no sean beneficiarios del testamento, que no se le albacea, que nombre designé en el testamento, es más difícil, ¿sí? Y tampoco que hay secreto de lo que disponga. ¿Por qué? Porque se va a enterar el escribano y se van a enterar los testigos, ¿sí? De lo que yo estoy disponiendo, porque se va a leer. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el acto que se lee esa escritura en presencia del testador y los testigos. O sea, que hay muchos que saben que dispuse. Y sobre todo que es más costoso, porque es mucho más caro realizar una escritura pública que irme a mi casa, agarrar una hoja de cuaderno y entrar a escribir, que es un testamento que vamos a ver el olor, va a ser perfectamente válido en cualquier formato papel que le haga,
y es más barato, pero me puedo mandar las remacanas en cuanto a lo que estoy disponiendo. Con respecto, antes el código hablaba que las disposiciones debían dictarse al escribano, no se utilizaba eso, ¿por qué? Porque las disposiciones se le pueden dictarse, se le puede transmitir verbalmente, o se les da por escrito, tipo un punteo, ¿sí? Eso no hace no se hace al contenido del testamento, así que el código ahora permite que sean o dictadas o transmitidas verbalmente o por escrito, como sea. Obviamente, en cuanto a la capacidad del testador, debe tener capacidad para testar, eso en realidad, en relación a la capacidad en general. El 2467, ven que antes decía que el sordo mudo, que no sabía darse a entender por escrito, no podía testar por esta forma de testamento. ¿Por qué? Porque es obligatorio, bajo pena de nulidad, la lectura. Y si es sordo, mudo, y que no puede ver, no puede escuchar, no puede leer, no puede escuchar lo que el escribano está leyendo, ¿sí? Y si no sabe darse a entender por escrito es porque es analfabeto y no sabe leer. Entonces, puede ser que el testador, el escribano y los testigos se confabulen y le lean una cosa que no es lo que está escrito. Entonces, el sordomudo que no sabía darse a entender por escrito no podía testar bajo esta forma, no podía testar prácticamente, pues no lo podía hacer por escritura pública y tampoco por testamento hológrafo, ¿sí? Ahora lo que se modificó, ya no, para efectos de evitar discriminaciones, el código no habla del sordomudo, sino que habla de la persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer y escribir. Es decir, aquella persona que no tiene forma de comunicarse de ninguna de estas formas, ni puede leer el testamento, ni escribir, no va a poder testar, salvo que haya un intérprete, ¿sí? En este caso, si hay un intérprete, sí puede testar. Hay que tener mucho cuidado a veces con el intérprete, sobre todo por los intérpretes de lengua de señas, porque ellos tienen una forma de comunicar que no es como no es que van traduciendo cada una de las palabras. Lo que el intérprete del lenguaje de señas traduce son conceptos. Y a veces, porque esto me ha pasado en la profesión trabajando, el intérprete no traduce el concepto que el intérprete transmite a la persona que tiene esa disminución, lo que hace no es exactamente igual a lo que uno quiso expresar o manifestar, ¿sí? Porque no es que va traduciendo palabra por palabra, sino que es lo que el intérprete, es lo que el intérprete interpreta, es lo que le va a transmitir a la persona que tiene esa capacidad restringida. Entonces, a veces se dificulta, así que hay que tener mucho cuidado de tratar que si hay un intérprete que realmente comprenda lo que se está hablando. Bien, en cuanto al escribano, bueno, es funcionario público, saben los escribanos que da fe pública. Los testigos, esto algo ya les dije. Los nombres, obviamente hay que consignar todos los testigos. Entonces los dejo. Acá decía que, porque el 2479 dice que esto era igual que en el testamento cerrado, que el acto no debe ser interrumpido, es decir, desde que comience el acto en la escribanía, deben asistir todo hasta que finalice el acto. En realidad los testigos deberían estar desde el momento que se le entregan las disposiciones al escribano, lo cual es muy difícil, porque no va a ir cada vez que vaya el testador, porque esto no es que un día se hace todo. El testador seguramente va a tener muchas reuniones, el escribano seguramente va a tener muchas reuniones con el testador para asegurarse de que la persona está disponiendo, lo hace en forma libre, que no está condicionada, que realmente tiene capacidad y discernimiento. No es que solamente
un día va, le entrega las disposiciones a la secretaria, el escribano titíese la escritura y después fija un día para leerlo. No es así. Realmente el escribano, si lo trabaja a conciencia, ¿sí? Y con ética, lo que debe es, va a tener varias reuniones tendientes a, salvo que ya conozca a la persona, porque es su cliente, porque ya lo conoce y sabe que tiene discernimiento, entonces obviamente que no hace falta tantas reuniones, pero si no, va a tener muchas entrevistas con la persona para asegurarse que no está, que es libre en su voluntad y que tiene discernimiento. Y no van a ir todo el tiempo los testigos. Entonces, generalmente lo que se hace es el día que se le va a dar lectura al acto, ese es el día que van los testigos. Bueno, esto capacidad del escribano, competencia territorial, esto lo dejamos. Bien. Esto también ya lo dije, el escribano no puede ser obviamente beneficiario de ese testamento, ni sus parientes, ni sus empleados. La firma en el testamento por acto público. Dijimos que era un recaudo de todas las formas testamentarias, si no el testamento no es válido. Pero en el testamento por acto público puede pasar que el testador no sepa firmar o no pueda. En ese caso lo que hace es, si puede estampar la huella digital, estampa la huella digital, y si no, se permite la firma a ruego. ¿Qué es la firma a ruego? Dejar constancia que el testador no puede firmar, supongamos que haya, que no tenga las manos, ¿sí? Que no tenga manos, entonces haya perdido las manos o la movilidad de las manos y no pueda firmar. Si perdió la movilidad, sí puede estampar la huella, pero si perdió las manos y no puede estampar las huellas, en ese caso se permite la firma a ruego, es decir, que se deja constancia, no hay que olvidarse de dejar constancia de los motivos por los cuales no puede firmar, y firman los testigos por él. En ese caso, los testigos sí tienen que saber firmar, ¿sí? Porque puede pasar que los testigos, el testador sepa firmar, pero los testigos justo que él consiguió, hay uno que es analfabeto y no sabe firmar. En ese caso, por lo menos uno debe saber firmar, ¿sí? Y si el testador es el que no sabe firmar, los testigos sí, ambos deben saber firmar. Capacidad de los testigos, bueno, esto se los dejo. Esto ya lo dijimos. Quienes no pueden ser testigos. Bien, esto es el contenido de la escritura. Se los dejo acá, no nos detenemos ahora tampoco porque esto, si alguno de ustedes va a estudiar para ser escribano, ¿sí? Si le gustaría ser escribano, sí, préstele más atención a esto porque esto es el contenido de las escrituras públicas, ¿sí? Hacia al contenido de las escrituras. Bien. ¿Qué solemnidades sí o sí deben existir en el testamento? El lugar donde se está otorgando, la fecha, nombre y firma del escribano, nombre y firma del testador, o dejar constancia que no puede firmar, y nombre y firma de los testigos. Esto sí o sí tiene que existir en la escritura. ¿Qué es lo que hace? Bueno, proceso de elaboración del testamento, lo que se hace es, como se dije, se le entregan verbalmente o por escrito al escribano, tienen estas reuniones que hablábamos hoy, eso sería la fase preparatoria que dice acá, ¿ven? Esto que yo hablé de concurrir, de que el escribano conozca, es la fase preparatoria. La fase de redacción de la escritura, ¿sí? Donde esto es propio del escribano, como hablamos hoy, como con las formalidades de una escritura pública, y la fase de otorgamiento. El otorgamiento del acto va a ser en la fase más solemne, que es ese momento donde concurren sí o sí los testigos, el testador a la escribanía,
se reúnen todos, ese acto no puede ser interrumpido, y él escribe, igual en este caso, ahora no tanto, ¿no? En el testamento cerrado, era en donde no podía ser interrumpido, es decir, no se podía ir al baño el escribano y volver, porque cómo sabía si el pliego interior de la cubierta del sobre no lo cambiaban, ¿sí? O lo hacían desaparecer. Entonces, no podía ser interrumpido. En este caso, sí puede irse al baño, volver, porque ya está en una escritura pública, ¿sí? Pero bueno, la idea es que no, que haya una unidad de todo el acto. Lo que hablamos de unidad del acto es que no puede hacerse ir un día a los testigos, ay, pero justo uno de los testigos hoy no podía venir porque la nena tenía el acto de San Martín y actuaba, entonces ese día no puede venir, que venga mañana. No, eso sí o sí tiene que ser el mismo día, ¿sí? En el mismo acto, ¿sí? Pero no quiere decir que alguno se quiere ir al baño por eso. En ese momento que se está otorgando, se le debe, es obligatorio, bajo pena de nulidad, que se dé lectura completa al testamento. Si ustedes son escribanos y están, o son abogados de alguna parte y concurren con su cliente, van a ver la gente como que no entiende nada de leyes, de derecho, cómo se empieza a aburrir cuando se empieza a hablar, ¿sí? Salvo cuando empieza a hablarse de plata, ahí como que ponen un poquito de atención. Pero si no, porque se hable, imagínense que a veces en las disposiciones están los datos catastrales de los inmuebles, así que se hace larguísimo. Y la gente empieza a cabecear, a dormirse, a toser, a moverse en la silla. Hasta que empiece a hablarse, donde empieza a mencionarse la plata, ahí todos ponen atención. La plata me refiero al dinero. Porque es lo que la gente entiende. Bien, firma el testador, testigos y escribano. Con respecto a la firma, es la que se acostumbra a firmar, es decir, puedo hacer el garabato, lo ideal es que sea una firma legible, pero si hago el garabato, pero es el garabato que siempre firmo, no sé, que está en las tarjetas de crédito, que es el que tengo registrada en el banco, el que acostumbro firmar, es válido ese garabato. Aunque no sea el nombre y apellido real. Por ejemplo, yo siempre daba el ejemplo Mirta Legrand. Mirta Legrand no se llama Mirta Legrand, se llama Rosa María Martínez, pero si ella su testamento lo firma Mirta Legrand, esa firma es válida porque es conocida públicamente como Mirta Legrand, ¿sí? Seguramente ella no firma como Mirta Legrand, firma como Rosa María Martínez, entonces tal vez que no sea válido. Yo se lo pongo como ejemplo, no sé cómo Carancho firma Mirta. Pero los autógrafos deben firmar Mirta Legrand, así que es conocida también esa firma. Bien. El valor probatorio, esto ya lo dijimos, hace plena fe. Una vez que se produce, bueno, esto ya lo dije, se produce el fallecimiento, si el escribano se entera que la persona, el testador, falleció, es obligatorio para el escribano comunicarlo al juez del sucesorio que se ha otorgado un testamento por acto público. Si no se entera, igualmente del juzgado le van a pedir oficio, porque cuando se abra proceso sucesorio y se pida, como vamos a ver ahora, oficio al registro de testamentos y el registro informe que en tal escribanía se otorgó un testamento, el juez le va a ordenar al escribano que lo presente. Así que siempre, o si se entera, lo presenta, y si no, se lo va a tener que presentar igual en algún momento. Dijimos que el testamento por acto público tenía formas especiales, que es el testamento consular, y también puede ser el testamento por acto público otorgado en idioma extranjero. El testamento aeronáutico ya les dije que era una forma especial simplemente porque no tenía plazo de caducidad, ¿sí? Que era una forma de testamento por acto público y no era una forma especial porque le faltaba el plazo de caducidad y no fue derogado en el Código Aeronáutico. Pero en el testamento otorgado en idioma extranjero y el testamento consular. ¿El testamento otorgado en idioma extranjero es válido? Sí, es válido, ¿sí? Una persona que es
china, ¿puede otorgar un testamento en Argentina? Sí, puede otorgar un testamento argentino y haberlo otorgado en idioma chino. En ese caso, la escritura debe hacerse en idioma nacional. Lo que va a necesitar el escribano es o un intérprete, o un intérprete, y además va a confeccionar, ese intérprete va a ser una minuta, es decir, como si fuese las disposiciones en idioma chino deben estar transcriptas, ¿sí? Y el intérprete lo que va a hacer es, y van a estar adjuntadas a la escritura pública que va a estar en idioma nacional. Es decir, la traducción, lo que sería la traducción. ¿Ven? El otorgante ignora el idioma nacional. La escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada. Esa minuta es como una nota, como un escrito privado, donde va a estar redactado lo que idioma chino, y luego, no, perdón, el otorgante es el que está en idioma chino. Le va a tener un intérprete para que le diga que puede hacérselo por escrito el intérprete, y lo que se va a agregar, la minuta firmada por el otorgante en idioma nacional y la escritura en idioma nacional. Esas dos cosas son las que deben anexarse. Es decir, esa minuta es la traducción que va a hacer el intérprete. ¿Sí? El testador es chino y no habla argentino. Bien. Ese es el testamento en idioma extranjero, que es perfectamente válido de realizar. El testamento consular. En este caso, ¿quiénes pueden de otorgar un testamento consular? Los argentinos que se encuentren viviendo en otro país, ¿sí? En ese caso se requieren de 2 testigos, ¿sí? Y que se presenten ante el consulado, ¿sí? En este caso, el cónsul va a actuar como si fuese un funcionario público, es decir, como si fuese un escribano. Por eso decimos que son formas de testamento por acto público. El cónsul actúa, tiene funciones notariales. En este caso, ese testamento se va a otorgar ante el cónsul. También la ley de nacionalidad permite que no, los otros funcionarios del consulado, como son un ministro plenipotenciario o un encargado de negocios, que son categorías de los miembros, categorías del servicio diplomático, ¿no? Ellos son los que pueden otorgar este tipo de testamento. Bueno, todo esto es si se otorga ante el cónsul, todo lo que tiene que estar autenticado, ¿sí? Y se va a presentar ante el juez y que ordenará la protocolización. Vamos al testamento hológrafo. ¿Estamos con testamento por acto público? Uy, son 7:30 ya. Testamento hológrafo. Testamento hológrafo es aquel que se encuentra todo entero escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador. Es decir, sí o sí se requiere la forma manuscrita. Si no lo puedo hacer en la compu y después la fecha y la firma se la agrego a mano. Sí o sí tiene que ser todo entero, fechado y firmado y escrito de puño y letra del testador. ¿Sí? ¿En qué papel? No importa. ¿Puedo hacerlo en un papel higiénico? Sí, puedo hacerlo en un papel higiénico mientras lo haga en forma manuscrita, le ponga fecha y firma. ¿Puedo hacerlo en idioma extranjero? Sí, puedo hacerlo en idioma extranjero. Es decir, pero lo requisito bajo pena de nulidad, si no el testamento directamente no existe, es todo entero, fechado y firmado de puño y letra del testador. ¿Sí? Las ventajas, es el secreto, nadie sabe. Me metí en el baño, agarré el papel higiénico, mejor yo te diría que agarren un rollo de cocina, porque el papel higiénico a veces es más finito, el rollo de cocina es más ancho,
si como yo tienen que usar anteojos que sea un poquito más grande. Lo único que el rollo de cocina tiene agujeritos, en cambio el papel higiénico hay algunos que son lisitos. Esto a modo de chiste, pero para que sepan que se puede realizar en cualquier tipo de papel, en la hoja de carpeta, ¿sí? Lo principal es que quede claro que eso es un testamento, ¿sí? No me sirve la carta que le escribí a mi amigo donde le digo qué es lo que quiero que pase después de mi muerte. Tiene que decir, yo, fulanito dental, en pleno uso de mis facultades, dispongo para la muerte. Le pongo título, testamento, ¿sí? Entonces, ahí sí, no deja lugar a dudas que es el testamento. La ventaja, decíamos, es el secreto. Nadie sabe. Me encerré en el baño, en el cuarto, en el quincho, en el qué sé yo qué, y nadie sabe qué es lo que yo estoy disponiendo. Es fácil, es cómodo y es barato, ¿sí? El inconveniente, ¿cuál es? La pérdida, que alguien venga y lo descubra, aunque yo lo hice en unas hojas maravillosas, como eran tamaño romanín, con una letra prolijita, lo guardé, pero alguien lo encontró y lo rompe, lo destruye, lo adultera, lo falsifica, ¿sí? O se pierde. Doctora, Sí. pero no podría hacerse, por ejemplo, o sea, 2 veces, digamos, hacerlo una vez y después en otra hoja, como hacer dos copias. Siempre y A mano, cuando, por supuesto, sí, pero me refiero que varios haya 2 copias. ejemplares. Sí, 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 eso Exacto. se hace, se suele hacer. Sí, 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 para que desaparezca, que entonces en ese caso van a ver ustedes cuando vean las ineficacias, es un supuesto de revocación, ¿sí? Se debe haber, o de caducidad, depende. La pérdida tiene que perderse todas las copias, ¿sí? Si por más que haya la copia que tenía el testador está rota, pero una se la dejó a la sobrina, y la sobrina, cuando ninguno de los herederos descendientes sabía nada, y se presenta calladita en el sucesor y dice, pero acá el tío le dejó a la concubina o conviviente, vamos a hablar correctamente, le había dejado la conviviente o a la señora que limpia, que era mi mamá, le había dejado bienes. Los hijos, los herederos descendientes se van a querer agarrar la cabeza porque ellos pensaban que iban a tener derecho a todo el patrimonio, ahora solamente van a 2/3, ¿sí? Entonces van a querer que desaparezca. Es decir, a ver qué papelito te dejó, y se lo quitan y lo rompen, lo destruyen y lo queman, ¿sí? Van a querer hacer eso. Entonces, sí, si hay varias copias, uno de los supuestos de caducidad es la pérdida. En ese caso, obviamente, tienen que perderse todas las copias. Bien, dentro de otro de los inconvenientes que no figura ahí, pero hablamos hoy cuando hablamos de testamento por acto público, que no están salvadas las posibles nulidades, es decir, cualquier disposición que haya que afecte la legítima, cualquier disposición que sean contradictorias, es decir, en la cláusula, en la primera cláusula puse que le legaba el auto a Pedro, y en la cláusula número 10 le decía, él legaba el mismo auto a Juan. ¡Ay, my God! ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Tenemos después ya van a ver, ustedes cuando vean la interpretación, van a ver de los testamentos, van a ver qué pasa en ese sentido. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? No sé si está ahora dentro de los puntos del programa el tema de interpretación. Pero bueno, cuando ven revocación, ahí van a ver si esas cláusulas son compatibles o no. Pues yo en la primera cláusula dije, le dejo la mitad de mi casa a Pedro, y en la cláusula 10 dije, le dejo la mitad de mi casa a Juan. Ahí no hay incompatibilidad. ¿Por qué? Porque la mitad es de Pedro y la mitad es de Juan. El problema lo vamos a tener cuando yo la mismo bien se lo dejé a 2 personas y sin establecer ningún supuesto. Para el caso de que Juan no pueda, se lo dejo a Pedro. Ahí sería un supuesto de sustitución. Ahí sí, no tengo problemas. El tema es cuando le dejo lo mismo a 2. Esto suele pasar porque uno puede otorgar un testamento en tal fecha y luego mañana hace otro testamento con otra fecha. Siempre el de fecha posterior va a tener eficacia sobre el de fecha anterior si las disposiciones son incompatibles. Si no son incompatibles, valen los dos. Si hoy, en fecha 20 de mayo, le dejé la casa a Juan y el 22 de mayo le dejo hoy la mitad de la casa Juan y la otra la mitad de la casa Pedro, ahí no hay incompatibilidad.
Cuando hay incompatibilidad es con el de fecha posterior, revoca al de fecha anterior. En el caso del hológrafo, deben estar, puede ser que en una misma hoja no lo haga todo en un mismo acto. Acá diferencia otra de las ventajas. No lo tengo como el testamento por acto público, ir un día a otorgarlo. Puedo ir escribiéndolo a medida que me voy acordando, ¿sí? Lo que pasa es que tengo que siempre ponerle la fecha, ir firmando cada una de las agregados que le voy haciendo. Bien. Si hay agregados hechos a mano por otra tipografía, es decir, hay otra mano que anduvo escribiendo, esos agregados escritos a mano invalidan el testamento, ¿sí? Sí lo hicieron con el consentimiento o por orden del testador, porque el testador se supone que debe saber que solo lo escribe él, no otro, ¿sí? Si lo hizo, ay, justo yo escribí la mitad y se me torció la mano, podés terminámelo vos. Esa disposición invalidan el testamento, ¿sí? Si fue hecho con su consentimiento. Si no fue hecho con su consentimiento, lo que va, el testamento va a seguir siendo válido, lo que está de puño y letra del testador, pero no va a quedar sin efecto el agregado de otra mano, ¿sí? Es decir, todo lo que dispuso el testador va a ser eficaz, el agregado que se hizo de otra mano, no. Pero, esto aparte es dificilísimo probar, ¿cómo sabés que ese agregado que se hizo a mano fue el testador el que lo autorizó? Es muy difícil la prueba. Pero si fue el testador que lo autorizó, chau, cae todo el testamento porque él debería, uno sabe que uno de los principios del derecho es que nadie puede alegar su propia torpeza y que la ley se presume conocida por todos. Se supone que la persona que testó debe saber que el testamento debe ser todo entero, fechado y firmado y redactado de su puño, se supone. Bueno, esto formalizado por el mismo testador, autografía total, fecha, firma y redacción. ¿Quiénes son incapaces para testar de esta forma? Además de la incapacidad general, el que no sabe escribir. Obviamente, una cosa, puede ser realizado en escritura braille. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Braille, puño y letra del testador, ciego. Bien, sí, sí. Antes el código anterior decía que debía ser hecho en caracteres alfabéticos, con lo cual era una contradicción, porque se permitía el testamento en idioma extranjero, y si en árabe, el chino, el japonés, no son caracteres alfabéticos, y se permitía ese testamento. Y el de escritura, y supuestamente la escritura braille no se podía permitir, aunque fuera puño y letra del testador. La gente que tiene discapacidades de disminución visual decían que no habría ningún inconveniente porque se puede determinar en la escritura braille, aparentemente se puede identificar quién es el que está realizando la escritura, porque la presión de la mano en los puntitos es diferente en las personas, en cada una de las personas. Por lo tanto, esto puede identificarse. Lo que hice ahora el código no estableció más lo de caracteres alfabéticos, porque obviamente era contradictorio, por lo tanto, no habría ninguna imposibilidad de que en escritura braille se pueda testar, ya les digo, porque se puede, los que saben braille pueden identificar el tema ese de los puntitos. Eso dice, no sé. Bien, ¿qué puede pasar? Esto de la guarda al poder del escribano. Este testamento es hecho en forma privada, ¿sí?
pero yo puedo ir a una escribanía y decirle, mira, escribano, yo no me alcanza la plata para pagar una escritura pública, así que testé en forma hológrafa. Lo que le pido es que usted me lo guarde, ¿sí? Sí, el escribano, si quiere, puede guardárselo, pero si no, lo que va a hacer el escribano es enviar una minuta al registro de testamentos, donde en la minuta va a decir, en tal fecha, tal persona otorgó un testamento hológrafo. Nada más, pero ¿para qué? Para que el registro se entere y cuando se abre sucesorio, el registro le avise al juez del sucesorio, ojo, que hay un testamento hológrafo. Y el juez va a decirle a los que iniciaron el proceso sucesorio, mijito, vayan y me buscan el testamento, a revisar cajones, a revisar colchones, y que el testamento hológrafo aparezca, porque yo sé que se testó en forma hológrafa, ¿sí? Puede ser que no aparezca porque alguien lo hizo desaparecer o se destruya, pero por lo menos se tiene ese conocimiento. Es decir, obviamente el registrarlo es mucho más barato que el otorgar una escritura pública. Entonces, por eso se puede hacer. Esto ya lo dijimos, de las partes extrañas. La requisitos también ya lo dijimos, debe ser todo escrito, puño y letra, fecha, firma, caracteres propios del idioma, todo esto ya lo vimos. Redacción también ya lo vimos, no se exige idioma nacional, no se exige unidad de acto, no es necesario salvar las correcciones enmiendas. En la escritura, si hay algún error, el escribano la salva abajo. Acá, en el testamento, lo puedo ir tachando y seguir escribiendo, no hay ningún problema. Lo que pasa que luego eso, después es, al momento de interpretar, es difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos si quien tachó fue el testador, si no lo salvó o fue otro? ¿Sí? Con lo cual puede considerarse que era un borrador y que no, el juez considere que no tiene valor. Pero que son los riesgos del testamento de la forma hológrafa. Valor probatorio. Entonces, es un instrumento privado, ¿sí? Que en el momento de que se inicie el juicio sucesorio, si se sabe de la existencia del testamento, quien inicie el proceso sucesorio debe presentarlo. Si no se sabe de la existencia del testamento o se sabe que había un testamento pero no se sabe dónde está, primero vamos a pedirle al juez que oficie el registro de testamentos. El registro va a decir, sí, acá me escribieron un testamento hológrafo o no se otorgó ninguno testamento. Si aparece el testamento, lo tengo que presentar en el juicio, dijimos. El juez, acá este testamento no nace protocolizado. Entonces, antes de su aprobación, lo primero que hay que hacer es asegurarse que ese testamento no desaparezca. Porque si yo soy el abogado del heredero forzoso, del heredero legitimario, quiero que desaparezca. Entonces, justo pedí prestado el expediente, dice así, y el testamento desapareció. Entonces, el juez lo que va a hacer, lo primero que se hace, ni bien se presenta el testamento, ordena la protocolización. Primero revisa los requisitos formales, se revisa que esté fechado, firmado y escrito de puño y letra del testador. Una vez que revisó la formalidad, no va a analizar todavía el contenido, va a lo más rápido, la formalidad, rubrica el principio y el fin de cada una de las páginas, ¿sí? Y ordena la protocolización, es decir, ordena que se, un oficio al colegio de escribano para que ese testamento se protocolice. Es decir, se asegura que ya haya una copia en el protocolo del colegio de escribanos, ¿sí? Y luego sí, queda el testamento en el expediente, que si desaparece, no me importa porque pido la copia al colegio de escribanos, ¿sí? Pero antes de revisar el contenido, revisa los requisitos formales, firma, fecha y redacción de manuscrita, firma el principio y fin de cada una de las hojas y ordena la protocolización. Lo primero, ¿sí? Para evitar que desaparezca. Y luego, sí, que está protocolizado, ahí analiza las disposiciones testamentarias, a ver si hay alguna nulidad, y
aprueba el testamento, que como vamos a ver cuando vea proceso sucesorio, es una sentencia. Lo mismo que la declaratoria de herederos en la sucesión intestada, en la sucesión testamentaria se llama esa sentencia aprobación judicial del testamento. ¿Sí? Esto ya lo que vinimos diciendo acá respecto del testamento hológrafo, perdón, del testamento por acto público y por testamento hológrafo, todo lo que estábamos diciendo. Ah, me olvidé. En este tipo de testamentos, antes con el código anterior, se requería al momento que el juez recibía el testamento hológrafo, ¿sí? Ahí este testamento nunca requirió testigos para el momento de otorgarse, porque dijimos que es el testamento más secreto, entonces nunca requirió testigos para otorgarse, pero sí, antes, al momento de que se presentaba en el sucesorio, se pedían 2 testigos de abono, se llamaban. De abono, ¿por qué? Porque concurrían a abonar la firma, a reconocer la firma y decir, sí, esta es la firma del testador. Ahora no existe más los testigos de abono, ¿por qué? Porque se pide una pericia caligráfica. Ahí sí se llamó perito grafólogo para reconozca la letra y la firma, así que no necesitamos testigos ni al momento de otorgar, ni al momento del sucesorio tampoco. Bien, bueno, acá algo de jurisprudencia, después léanlo, pipi, quiero irme, que ya son menos 10, al registro de testamentos. El registro de testamentos. Ustedes van a ver que cuando hablen de proceso sucesorio vamos a hablar de 2 registros diferentes. Está el registro de juicios universales, que es el registro donde se inscriben todos los procesos que tienen que ver con la universalidad de un patrimonio, ¿sí? Que están todas las incapacidades, todas las quiebras y las sucesiones, ¿sí? Ese se llama registro de juicios universales. Cuando yo inicio un proceso, tengo que completar unas planillas y envío al registro de juicios universales. ¿Para qué? Para saber si ya hay un proceso sucesorio o una quiebra o una incapacidad ante algún juez, ¿sí? Ya tramitando, entonces ante ese juez ya va a tener competencia, ¿sí? Entonces, eso es lo para saber si ya hay un proceso universal iniciado. Ese es el registro de juicios universales. El registro de testamentos, o también llamado registros de actos de última voluntad, las 2 formas, ¿sí? Es un registro que es provincial, también hay un registro nacional, que eso está bueno, porque antes eran solo provinciales. Ustedes en el programa no sé si habla de la obligatoriedad, no, creo que ahora se suprimió, porque antes decía registro de San Luis, registro de San Juan, cuando en provincia de Buenos Aires no lo teníamos como obligatorio. ¿No? Es que no tienen que saber ni de San Luis, ni de San Juan, ni de Capital. Con que sepan lo de provincia es suficiente. En este registro es en el que se va a inscribir, es obligatorio para el escribano donde donde se otorgó un testamento por acto público, que envíe una minuta al registro de testamentos. Es decir, no va al testamento. ¿Sí? El testamento se queda en el protocolo de la escribanía y en el protocolo del colegio de escribanos, el testamento por acto público. Lo que va al registro es la notificación, la minuta, donde dice que tal testador, ante la presencia de tal testigo, si en tal escribanía, en tal fecha, otorgó testamento por acto público. Es obligatorio para el escribano remitirlo. Y es voluntario para el testador ir y pedirle al escribano, mire, testé por testamento hológrafo, por favor, inscríbalo en el registro de testamento. ¿Sí? Ahí está, la obligatoriedad para el escribano en el testamento por acto público y es voluntario en el testamento hológrafo. El registro de testamentos funciona en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que tiene la sede central en La Plata. Uno tiene que, a la delegación de acá de Mar del Plata, va con el escribano, va y lleva la minuta, ¿sí? A la delegación de acá, paga y se inscribe. Y esto tiene su sede central en La Plata.
¿Qué pasa una vez es la obligatoriedad para el escribano? Una vez que, ¿qué pasa que esto no corre ahora? No sé. Ah, porque ya había pasado. Bien. ¿A qué figuran los testamentos cerrados? Porque eso es anterior, esta ley anterior a la reforma del código que estaban testamentos cerrados. Pero ojo, que si alguien fallece ahora y hay un testamento cerrado, ese testamento, si fue otorgado antes de la reforma del código, es válido. Bien, una vez que ese queda registrado, esa minuta en el registro, cuando yo inicio el proceso sucesorio, cuando vean proceso sucesorio, vean todo lo que tiene que contener la demanda, la legitimación, probar la muerte del causante, denunciar herederos, denunciar la existencia del testamento, todo eso va a estar en el escrito, en la demanda. Además, tengo que pedir libre ese oficio el registro de testamentos. Y el juez debe ordenar ese libre oficio el registro de testamentos. Es decir, esto es obligatorio ahora en provincia de Buenos Aires, que en todo proceso sucesorio se libre oficio el registro de testamentos. Obligatorio. Entonces, el registro es lo que va a informar. Voy a ir, yo que inicié proceso sucesorio, el juez me va a ordenar libre ese oficio, voy a confeccionar el oficio, lo llevo al juzgado, me lo controlan, y una vez que tengo todo sellado, me voy a la delegación de Mar del Plata, del Colegio de Escribanos, ahí en Colón, Independencia, y pago y entrego el oficio. El Colegio de Escribanos va a informar directamente al juzgado o voy a tener que ir a buscar el informe y presentárselo al juez, eso a veces depende, pero va a informar, el informe está dirigido al juez, de la existencia o no de algún testamento. ¿Qué es lo que va a informar? Que tal escribano en tal fecha, tal testador, con tales testigos, se otorgó tal clase de testamento. ¿Sí? Y ahí el juez lo que va a hacer es pedirle al escribano, venga, escribano, y preséntelo. Y si está informando que era un testamento hológrafo, como dijimos hoy, va a decirle a buscar el testamento, a revisar cajones. Si le aparece, aparece, y si no aparece, no aparece. ¿Sí? Estamos, entonces, lo que es este registro de testamentos, hay obligatoriedad para el escribano y obligatoriedad en el proceso sucesorio de pedir librar oficio con al registro de testamentos. ¿Sí? Doctora, sí. Una consulta. ¿Podría haber dos testamentos, pero que uno fuera hológrafo y el otro por acto público? Sí. No significa ¿Son válidos los dos? No, van a ser válidos si no hay incompatibilidad en las disposiciones. ¿Sí? Claro, pero no por la forma de ser, no, hechos, la digamos. forma no es que una forma es mejor que la otra o una forma invalida. Obviamente hay una que es mejor que la otra, pero tiene como sus ventajas y desventajas, depende para quién. ¿Sí? Pero no es que una tiene más valor que la otra. Lo que se va a analizar es que las posibles nulidades que pueda haber en uno que en el otro no, y la compatibilidad o no de las disposiciones. De los bienes, o sea, que no hubiera bienes o disposiciones diferentes que se contradigan entre uno y otro. Exactamente, exactamente. Ah, bueno, gracias. Doctora, buenas tardes. Pregunten. Tengo dos preguntas. Sí. La aceptación de la herencia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el mecanismo? No me pregunte a mí aceptación. No sé quién se los dio. ¿Quién les dio aceptación? No, lo leí en el código. ¿Pero no tuvo la clase? Ay, Todavía no lo vimos. Bueno, ¿qué quieres? Bueno, ya lo van a ver. Aceptación es re importante. No, lo van a ver, lo van a ver. La aceptación, porque el código dice acepta la herencia y no dice cómo. Es toda una clase, o dos. Es toda una clase de aceptación, por eso me agarré la cabeza, porque digo, ay, le tengo que explicar todo aceptación ahora, me muero, tenemos 3 minutos nos quedan de clase. Me muero. No, aceptación es toda una clase. La aceptación, hoy por hoy la única aceptación, antes había dos, aceptación pura y simple o beneficiaria, es decir, en la aceptación pura y simple había confusión de patrimonios, ¿sí? Lo del causante con lo del heredero, el heredero respondía por las deudas del causante, y la beneficiaria no.
existe el beneficio de inventario. Hoy todas las aceptaciones con el nuevo código son beneficiarias, ¿sí? Bueno, Con beneficio de inventario no hay confusión de patrimonio. bueno, pero Así, si rapidísimo, no, pero tenga eso, toda una clase. está bien. La otra pregunta es la siguiente. Cuando el testador va al escribano, ¿no? Y dice lo que va a testar, el escribano tiene que verificar si esas propiedades, por ejemplo, existen, si tiene el auto que dice que tiene. O sea, ¿tiene que verificar eso el escribano? Sí, sí, Lo no es tiene que hacer. necesario, no es necesario pedir informe de dominio y todo eso como cuando uno celebra un acto de disposición entre vivos, ¿sí? El escribano no es que tiene que verificar él, lo que sí es va a comerciar a preguntarle realmente, que le muestre los títulos, porque el escribano tiene que revisar cuál es el valor de los bienes, porque tiene que ver si está afectando legítima o no, para asesorarlo, ¿eh? Pero Porque si eso el tiene que testador le dice, hacerlo. a mí no me importa lo que usted me diga, no me importa, yo quiero disponer igual, aunque afecte la porción legítima, después que ellos se arreglen, que pidan acción de reducción, a mí no me importa, ¿sí? Que se maten, que se arreglen después cuando yo ya no estoy, ¿sí? Yo quiero testar de esta forma. El escribano lo va a asesorar y lo va a tratar de explicarle las consecuencias, pero si él es su voluntad, ¿sí? Y eso No se es hace, que sí, eso se hace con el valor fiscal, por ejemplo, de una propiedad, de un auto, ¿sí? O porque sí, hay que ponderarlo sí. eso. Si yo voy a un... No, acá no hay que ponderar nada, ¿eh? Acá no, No, eso se hace en la partición. No, igual sí es el valor fiscal si de yo los le doy inmuebles, más, yo le inmuebles, doy inmuebles registrables es valor fiscal. el Pero valor fiscal. acá no es en este momento. Eso se hace en la partición. Acá no hay que ponderar ningún valor. Bueno, pero hay algo que no me cierra. El Si que yo, no le por cierra. ejemplo, lego, yo tengo dos hijos, por ejemplo, y tengo cuatro propiedades. Y le lego a uno de ellos tres propiedades, y las cuatro propiedades valen iguales. Le lego a uno de ellos tres propiedades y al Bueno, otro y el una. escribano le va a decir, ¿cuánto salen? A ver, deme los No, si impuestos, el buscamos el escribano- valor fiscal. Mire, se está excediendo, Pascual. bueno, entonces, Cambie esto. entonces tiene que verificarlo el escribano Claro, eso. me Ah, refiero bueno, a bueno, verificar es porque le va a preguntar en estas charlas que yo le dije que va a tener. No es que va a pedir informe de dominio y todo eso como cuando uno celebra un contrato de compraventa de inmuebles, ¿sí? Eso no. Ahora lo que va a ver, no es que va a, por eso no es la palabra correcta verificar. El escribano lo que se va es informar y le va a informar al testador qué es lo que puede hacer y lo que no, qué es lo conveniente y lo que no, ¿sí? Su función de asesoramiento va a o tener. sea, no es un contralor, no es un contralor. No, El no, 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 escribano. no, no. Bien, No. está bien. No, no, quería saber eso nada más. Eso aparte depende del escribano. Hay escribanos que le va a decir, mire, usted, yo más o menos, mire, yo le digo, no le conviene hacer esto porque después esta disposición va a ser nula y ya está, y el testador dice, bueno, no importa, yo lo quiero hacer igual, bueno, listo. Y otros escribanos, por ahí más comprometidos, como el escribano Pañi, que ustedes van a tener clase creo mañana, los va a volver locos. Le va a decir, porque no, y esto no lo puedes hacer, y lo va a insistir hasta hacerlos cambiar de opinión. Claro, bueno, yo No le pregunto digan esto. que dije esto, Lo digo Está bien, es mi amigo, mi compadre. Así que puedo hablar de él bien, mal, de todas formas. está bien. Está bien. No, yo preguntaba esto porque hay mucha gente que no sabe y por ahí hace cosas que están fuera Es que de por la ley. eso, claro, que por el testamento hológrafo la gente hace cualquier cosa. En Pone cambio, en el cualquier cosa. testamento por acto público, el escribano le dice, mire, esto se puede, esto no se puede. ¿Sí? Claro. Bien, muchas gracias, ¿eh? ¿Algo más? Pregunten, pregunten. Es lindo, esta parte de Doctora, forma, no es difícil esta parte de formas de testamento, recuerdan eso, recuerden el concepto, los caracteres comunes a todos, los requisitos específicos de cada una de las formas testamentarias, las ventajas y desventajas. doctora, si hubiera algo mal establecido en el testamento hológrafo, pero la persona fallece,
que eso se resuelve en el proceso sucesorio, digamos, El el juez va a equiparar decretar la o nulidad. Sí. El o juez es decreta la probable, nulidad. sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Decreta Si la alguien nulidad completa ¿eh? o de la parte que decreta la nulidad completa? Depende, porque esto aplicamos supletoria. A ver, el testamento es un acto jurídico, aplicamos las normas de los actos jurídicos en general en lo que hace a las nulidades. ¿Sí? A diferencia de la nulidad de matrimonio, que era un régimen especial y qué sé yo, no había otras que aquellas que el código dice que son nulidades matrimoniales, acá no, acá estamos en un acto jurídico común y silvestre. Entonces, los principios de nulidad de los actos jurídicos, van a haber disposiciones que son nulas y otras que son anulables. ¿Sí? Si el testador tenía una incapacidad relativa, es anulable, es decir, hay que esperar que alguien invoque esa nulidad. ¿Sí? Claro, Si la incapacidad era absoluta, ¿sí? En ese caso va a poder decretarla de oficio. sí, sí, gracias. Pero pero podría anularse parte del testamento y parte no, Sí, o por completo. muy bien la pregunta, que me olvidé me olvidé ese punto. Como no estaba ven, la filmina, como no las hice yo, hay cosas que estoy diciendo y no están. El testamento nulo por defecto de forma, ¿sí? Cuando se decreta la nulidad por un defecto de forma, cuando hay una cláusula, perdón, cuando se decreta la nulidad, no. Cuando una disposición o cuando un testamento es nulo por defecto de forma, para subsanarlo se requiere de otro testamento transcripto completamente, ¿sí? No se puede decir en un posterior testamento, ratifico lo manifestado en el testamento anterior, ¿sí? Que me olvidé que lo hice en computadora y yo quería hacer un testamento hológrafo, entonces ahora en un testamento por acto público simplemente digo, ratifico el testamento de fecha tal, hecho en forma impresa, pero con mi firma, qué sé yo. No se puede. Debo redactar nuevamente todo el testamento. En cambio, eso cuando la nulidad es por un defecto de forma. Cuando la nulidad no es por un defecto de forma, sí puedo, en un testamento posterior, simplemente decir, ratifico el testamento anterior. Es decir, yo era incapaz en el año 2020 y recuperé la capacidad en el 2021. En el 2020 testé por testamento por acto público y el escribano nunca se dio cuenta que yo tenía una declaración de incapacidad donde me prohibían todo. Estoy hablando así a grosso modo, ¿no? No se dio cuenta, no tuvo esas charlas, me atendió la secretaria, que era nuevita, recién empezaba a trabajar en la escribanía, y no se dio cuenta. Adquiero la capacidad 2021. Yo digo, bueno, ese testamento era nulo, porque yo tenía una sentencia que me restringía la capacidad para disponer bienes, supongamos, ¿sí? Tenía simplemente una limitación a la capacidad, no podía disponer bienes, y yo testé 2020. Yo hago un testamento ahora que digo, ratifico el testamento de fecha tal, ¿es válido? Sí, es válido, porque ese tiene que ver con el contenido, pero si tiene que ver con las formas, no. La confirmación del testamento nulo por defecto de forma debe redactarse nuevamente todo un testamento. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Ahí me quedó claro. Muchas gracias que me preguntaste. No, de nada. Bien. Bueno, vamos finalizando entonces. Si no hay más preguntas, qué poquitos que son. ¿Por qué son 6? Miren que los docentes, en el grupo que tenemos solo de docentes, están bastante enojados de que no se presentan en los Zoom, ¿eh? Así que... Doctora, ¿le hago una consulta? Porque a los de la mañana están justificados porque hay una única comisión del plan nuevo, entonces hay gente que trabaja a la mañana y no puede cursar en otro horario. Pero son 2 o 3 nada más, después participan todos, pero acá me llama la atención que también son un montón y
Y el otro día también, eran nada más que 6. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Doctora, La yo verdad le ni quería idea. comentar algo. ¿Qué? Ay, esperen que tengo que... Ahí. Sí, Sí, ¿cómo le va, doctora? sí, Yo estoy inscrita en Carolina. la materia, sí, sucesiones del plan 2018. Y como no se abría la cursada y no me avisaban nada, yo estuve averiguando todos estos días y le escribí a un montón de chicos del centro de estudiantes, a la doctora Rotonda, y nadie me sabía decir si podía cursar sucesiones Porque hubo, con los plan 88. no, porque ¿Eh? no se abrió la cursada porque eran 2 nada más los inscriptos. Y para abrir una Ah, cursada se requiere un mínimo de alumnos. No recuerdo si eran 5 o eran 10, sí. Creo que con 5 ya se puede, pero eran 2 nada más. Por eso no se abrió este cuatrimestre. claro, y los chicos del centro estudiante me aseguran que ellos hablaron y que se puede cursar con los del plan No lo sé. 88, la parte de No, sección. no lo sé. Hablalo, corroboralo, mandale un mail, pedirle a los chicos del centro de estudiantes que te pasen el mail de la doctora Rotonda Bien. y confirmalo con ella. Yo eso no lo sé. No sé qué hablaron, si es que hablaron algo. A mí no me llegó Bueno, la así que, información, ¿eh? claro, y eso es lo que yo le digo, si no aparezco en la lista y no están enterados, y ellos me contestan por el WhatsApp que sí, digo, entonces me agregaron No acá hables al con los grupo chicos, de... sí, pero pediles que te lo diga la doctora Rotonda, ¿sí? Pedile el mail, porque después nos va a pasar que al no estar en lista nosotros no podemos pasar la nota, y si no estás en lista Claro, no se pasa la nota. Así claro, sí, que, sí, sí. por eso, Sí, aparte que Carolina. vi que tienen clase todos los días, digo, no voy a estar todos los días en la clase y si no estoy en la lista. Pero Claro, bueno, mientras claro. tanto ahora, Igual te ayer entré, sirve, pero te sirve y claro, dala sí. libre si no. Si la vas a cursar, Bueno, ya que está, dala libre. claro, hago eso si no, ¿no? Sí, yo te Miro las diría que clases eso. y las doy libre. Sí, si no, si dicen que no la podés aprobar no podés dar los parciales, dala, la Ah, estás cursando ya, dala libre, si solo das sucesiones. claro. Bueno, entonces por ahí me ve, aunque no esté en la lista, en la clase. Gracias, doctora. Sí, está bien, pero el resto, que sí están en lista, ellos pobres, Daniela, Nicole, Estefanía y Cecilia y Pascual, perfecto. El resto de los compañeros, porfa, avísenle. Yo ahora después lo pongo en el grupo ese que estoy con ustedes, les voy a poner que participen porque ya hay malestar en los docentes. ¿Eh? Doctora, Sí. ¿podría pedirle a la doctora Rotonda que suba los power que había dicho que lo subía? No sé qué habrá pasado que no lo subió. Creo que estaba de turno, así que estaría muy complicada, pero ¿Podría recordárselo para yo se lo que... recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, y las clases mías los quise buscar en el canal de YouTube y no las habían subido del centro de estudiantes todavía, así que por eso no se las pude mandar a Pedro para que las suba al campus también. La del otro día. ¿No es mejor en el aula virtual? Sí, Pregunto por porque eso, el campus es el aula virtual, Pascual. están en el aula virtual. No, el campus que estoy hablando es el aula virtual, es lo mismo. Ah, bueno, pues está bien. ¿Sí? Ahí no las pude subir porque no estaban en el canal de YouTube. Para subirlas al campus hay que primero, el centro de Ah, estudiantes primero las no, descarga en un canal de YouTube. Ahí, no, entonces ahí uno copia el link y lo pone en el aula virtual. Pero no no sabía cómo era. pudimos hacerlo porque no estaban en el canal de YouTube todavía. Claro, no sabía cómo era el proceso, gracias. Bueno, chicos, Bueno, muchas finalizamos gracias, doctora. entonces. Buenas noches. Adiós. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao, buenas noches. Semana que Gracias. viene.